Dije la semana pasada que había mucha gente en el día de hoy que no creía que el diablo existía. La semana pasada descubrimos que es un enemigo real, es un enemigo que está vivo, es un enemigo que está activo. Dije la semana pasada que mucha paradoctrina para decir que el diablo no existe se encuentra en Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y dije la semana pasada que el verbo destruir en este pasaje es katargein. Y katargein lo que quiere decir básicamente es anular legalmente. Quiere decir esto, que Jesucristo en la cruz del Calvario anuló el poder que el diablo tenía sobre sus hijos, pero no lo destruyó totalmente. ¿Estamos claros? Y digo esto porque el apóstol Pablo en repetidas ocasiones, y digo esto porque ellos mencionan el apóstol Pablo muchas veces, pero yo menciono el apóstol Pablo muchas veces, el apóstol Pablo, y de hecho el verso fundamental de nuestra serie es 2 de Corintios capítulo 2 verso 11, si usted va conmigo ahí, 2 de Corintios capítulo 2 verso 11. Ahora, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Corinto, dice la escritura, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, si un enemigo, mi amado, está destruido, ¿cómo puede ganar ventaja sobre nosotros si está destruido? Es imposible que alguien que esté destruido totalmente pueda ganar ventaja sobre alguien. Así que el apóstol Pablo menciona que es importante para los hijos de Dios que conozcamos cómo funciona el enemigo. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y vuelve y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. 2 de Corintios capítulo 11, verso 14 dice, no se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo es que un enemigo que esté destruido totalmente se pueda disfrazar de ángel de luz? Es imposible. 1 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 18, el mismo apóstol Pablo diciendo, por lo cual queremos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Vuelvo y digo, mi amado, es imposible que un enemigo que esté destruido pueda estorbar a alguien. Eso es imposible. Así que aprendiendo esto, mi amado, yo dije que íbamos a estar hablando sobre 4 facetas del enemigo y comencé la semana pasada hablando de la faceta del enemigo, el diablo como engañador. Como el engañador. Y tomamos como esto al ejemplo de Eva en el capítulo 3 de Génesis. Tomamos como ejemplo a Eva. ¿Qué es lo que está persiguiendo Satanás como el engañador? Está persiguiendo su mente. Está persiguiendo nuestra mente. Por eso las escrituras dicen que nosotros debemos proteger nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente todos los días. La escritura dice, el apóstol Pablo, en la armadura de Dios, póngase el casco, el yelmo de la salvación. El casco cubre la mente, cubre la cabeza. Así que es importante porque el diablo va a estar buscando su mente, va a estar tratando de obrar en su mente. Quiere atacar la mente, ¿verdad? Dije la semana pasada. La semana pasada hablamos que el arma que Satanás usa como engañador es la mentira precisamente. Y vemos cómo Satanás provocó a Eva en una conversación que tuvieron y de allí entonces dijo ciertas mentiras. Más bien cambió la verdad de la palabra de Dios, usando la palabra de Dios, alterando la palabra de Dios, poniendo algunas mentiras. Y también vamos a ver cómo Eva respondió a las mentiras de Satanás. Cómo Eva se envolvió en esta conversación con el diablo y entonces cayó e hizo caer también al hombre en la mentira y pecaron contra Dios. Dije la semana pasada que Eva tenía la decisión de decidir y es la misma decisión que usted y yo tenemos en el día de hoy. De o seguir la palabra de Dios o seguir las mentiras del enemigo. Ahora, el apóstol Pablo nos advierte en 2 de Corintios capítulo 2 verso 11 que usted y yo no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo para que él no tome ventaja sobre nosotros. El apóstol Pablo hablando también le decía que temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean también distorsionados, sean también engañados. Eso usted lo va a encontrar en 2 de Corintios también. Amén. Así que entendiendo esto aquí ahora, mi amado, Dios muestra su voluntad hacia nosotros por medio de la verdad. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero el enemigo, el propósito de él es a través de la mentira. Él va a hacer sus propósitos a través de la mentira. El diablo siempre va a alcanzar sus propósitos a través de la mentira.
Jesús, Dios, va a cumplir sus propósitos a través de la verdad. ¿Está conmigo? Ahora bien, Satanás nunca anuncia que es una mentira. Satanás nunca va a venir a donde está nosotros porque él es engañador y padre de mentira, dice la Escritura. Él nunca va a estar anunciando a nadie, mira, lo que te estoy diciendo es una mentira. ¿No es cierto? Ningún mentiroso le dice a usted, no, esto es mentira, a menos que usted lo descubra. Pero por lo general lo dicen como si fuera una verdad. Escuche, mi amado, Satanás nunca se acercó a Eva en su naturaleza. Él escogió o usó a la serpiente. Ahora, Satanás va a usar cualquier cosa para cumplir su propósito, cualquier cosa que se deje usar por él. Satanás va a usar a cualquier cosa que se deje usar por él para engañar a la gente, específicamente a los hijos de Dios. ¿Está conmigo? Mire, Satanás va a usar a falsos cristianos. Si no me cree, léalo en 2 Corintios capítulo 11, verso 26, en Mateo capítulo 13, verso 38, Juan capítulo 8, verso 44 y Gálatas capítulo 1, verso 8. Hay falsos cristianos. No todo el que está es. No todo el que está en la iglesia es. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. ¿Está conmigo? Sí, hay mucha gente que se pone molesto porque dice, bueno, no voy a la iglesia porque hay un montón de hipócritas ahí. ¡Woo! Primera noticia, tengo noticia para ustedes, hay un montón de hipócritas en la iglesia. Entonces la gente se pone bravo porque va a la iglesia y encuentra hipócritas, pero no se pone bravo cuando va al cine y hay un montón de hipócritas también. ¿Verdad? Porque en el cine también hay hipócritas, mentirosos, adúlteros, ¿verdad? Así que el diablo va a usar a falsos cristianos. El diablo va a usar a falsos ministros del evangelio. Hay ministros del evangelio, mi amado, que dicen ser ministros del evangelio, pero son profetas del diablo. Usted va a encontrar esto en 2 Corintios capítulo 11, versos 14 al 15. Hay falsos ministros dentro de la iglesia. Va a usar a iglesias falsas, dice la Escritura, dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Así que Satanás va a usar también a iglesias falsas. Y Satanás va a usar también a falsas doctrinas. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Porque el diablo va a usar cualquier cosa para cumplir su propósito por medio de la mentira. El objetivo de Satanás, mi amado, es su mente. Y el arma que usa es la mentira. Pero ¿cuál es el propósito de él? Acuérdense que yo voy a estar dividiendo cada una de estas facetas del diablo en 4 cosas. Voy a estar hablando del objetivo de Satanás, voy a estar hablando del arma que usa Satanás, voy a estar hablando del propósito que Satanás quiere adquirir en esto y voy a estar hablando el arma que usted y yo tenemos para defendernos contra eso. Amén. Así que, ¿cuál es el propósito de Satanás? El propósito de Satanás, por obtener su mente y el arma que usa con la mentira, el propósito es hacernos ignorar la voluntad de Dios. Escúcheme bien, ese es el propósito de Satanás. El propósito de Satanás es hacerlo a usted y hacerme a mí ignorar la voluntad de Dios. Satanás ataca la palabra de Dios, mi amado, porque la palabra de Dios revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Está de acuerdo conmigo? Escuche, mi amado, yo digo siempre, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, es imposible conocer la voluntad de Dios si no conocemos este libro. Si no leemos la palabra de Dios, es imposible conocer a Dios. Si no leemos, si no pasamos tiempo leyendo la Escritura, amado, es imposible conocer la voluntad de Dios. No podemos leer todos los libros que haya, de los pastores, ministros, todos los libros que haya, pero este libro, mi amado, es la palabra revelada para sus hijos. Es imposible conocer a Dios si no leemos su palabra. Es imposible. Y Satanás está haciendo todo el esfuerzo posible para que usted no pase tiempo en la palabra. Lo va a tener más tiempo en el televisor. Lo va a tener más tiempo en la música. Sí, porque hay cristianos que son tan espirituales que dicen, ay no, pero yo estoy oyendo música cristiana. Sí, pero la música cristiana no es la palabra de Dios. Ayuda al espíritu, definitivamente,
pero no es la palabra de Dios. Puede que tenga contenido de la Escritura, pero no es la palabra de Dios. De música cristiana, mi amado, no vamos a tener fundamento. ¿Me está entendiendo? Satanás ataca la palabra de Dios porque la palabra de Dios revela su voluntad. El Salmo 119, verso 105, la Escritura dice, un verso que usted y yo conocemos de memoria, pero que a veces lo aplicamos poco. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que está diciendo el salmista, mi amado, es que la palabra de Dios es aquella luz que nos alumbra a nosotros en un mundo que caminamos oscuro. Es la palabra de Dios que nosotros tenemos para cuando estamos caminando en un mundo de oscuridad, en un mundo de tiniebla. Es esta palabra que nos alumbra el camino, nos dice por dónde ir, cómo comportarnos, qué tenemos que hacer. Es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies, tu palabra es lumbrera a mi camino. El Salmo 40, verso 8, el salmista hablando también dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley, la palabra de Dios, está en medio de mi corazón. Una vez más, Satanás quiere que usted y yo ignoremos la palabra de Dios, ignoremos su voluntad. Ese es el objetivo de Dios, de Satanás, por medio de la mentira, por medio de el engaño. Separados de la palabra de Dios, mi amado, no tenemos un buen entendimiento de la voluntad de Dios. Si nos separamos de esta palabra, no tendremos un buen entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Yo dije la semana pasada que una de las cosas que cómo respondió Eva fue separándose de la palabra de Dios, añadiéndole a la palabra de Dios y olvidando la palabra de Dios. Fue una de las 3 respuestas que hizo Eva. Cuando comenzamos a ignorar la palabra de Dios, mi amado, entonces vamos a caer en pecado. Ahora, Dios quiere, mi amado, que usted y yo conozcamos su voluntad. ¿Está de acuerdo conmigo? Hechos capítulo 22, verso 14. El apóstol Pablo, hablando de su conversión, de ese tiempo que tuvo en camino a Damasco, cómo Dios se reveló y después usó a este siervo. Dios dice que conozcamos su voluntad. En Hechos capítulo 22, verso 14 dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcáis su voluntad. Escúcheme, mi amado, el Dios de vuestros padres os ha escogido a ustedes para que conozcan su voluntad. Dios no lo trajo aquí a su redil, Dios no lo salvó para que usted fuera aquí, estuviera como un vegetal. Dios lo usó, Dios lo llamó desde un principio, lo tenía escogido desde un principio, lo llamó desde un principio. Usted no vino aquí por casualidad, usted vino aquí por propósitos de Dios. No importa de qué manera haya venido acá a este mundo, pero vino por un propósito divino. Y lo que Dios quiere simplemente es revelarse a sus hijos, revelar su amor y su voluntad a sus hijos. Y usted fue escogido, mi amado, para eso. Para que se fuera revelado la voluntad de Dios, para que conozcamos la voluntad de Dios. Él quiere entonces que usted y yo entendamos su voluntad. Efesios capítulo 5, verso 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Esto es al apóstol Pablo hablándole a los efesios, que usted y yo no seamos ignorantes, sino que podamos entender la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, renovemos nuestra mente para que usted y yo podamos conocer la voluntad que es buena y agradable. La voluntad de Dios, mi amado, es buena, es agradable. Quizás para usted y para mí, pues entonces quizás nos parezca un poco problemática. Pero la voluntad de Dios el fin de Dios es para que usted y yo podamos vivir vidas buenas, vidas santas, vidas agradables. Él quiere que usted tenga lo mejor. Lo mejor no necesariamente quiere decir que sea millonario. Él quiere lo mejor para usted. Y tercero, Él quiere que usted y yo, que ese entendimiento de su voluntad para llenarnos. Él quiere que usted y yo seamos llenos por medio de ese entendimiento de su voluntad.
La Biblia en Colosenses capítulo 1, verso 9 dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él quiere ese entendimiento de su voluntad para llenarnos de todo su conocimiento, de que usted y yo podamos conocer completamente el conocimiento de Dios. Si Satanás, amado, puede hacer ignorar de la voluntad de Dios, él nos robará todas las gloriosas bendiciones que Dios ha planeado para nuestras vidas. Escúcheme bien esto. Si usted y yo, si Satanás logra que usted y yo ignoremos su voluntad, pues entonces él nos va a robar todas las bendiciones que Dios ha planeado para nuestras vidas. ¿Sí o no? Si no me cree, vaya a la escritura. La Biblia dice que Satanás vino para matar, destruir y robar. Él es ladrón. Él vino para matar, para destruir y para robar. Y si él logra que usted y yo ignoremos la voluntad de Dios, entonces él nos va a robar las bendiciones que Dios ha planeado para nuestras vidas. Desde un principio. Desde un principio. Usted y yo somos más que bendecidos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la Biblia dice para nosotros que seremos cabeza y no cola? Amén. ¿Lo cree o no? Seguro que sí. ¿Cuántos creen que Dios nos ha declarado a nosotros nación santa? ¿Cuántos creen que Dios nos ha declarado nuestra tierra una tierra fértil? ¿Cuántos creen que Dios dice en su palabra que todo lo que toque nuestras manos va a ser prosperado? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué muchos de nosotros, siendo cristianos, en lugar de ser cabeza, pasamos de cola? Muchos cristianos andan arrastrados por el suelo comiendo polvo. ¿Por qué creen? Por ignorar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por querer hacer lo que mejor nos convenga a nosotros y no lo que Dios dice que es mejor para nosotros. Creo, mi amado, que en el día de hoy hay un evangelio ligero. Un evangelio que lo único que está tratando es ensalzar el sentimiento del ser humano, en lugar de hablar lo que Cristo dice en su palabra. Si ignoramos la voluntad de Dios, entonces haremos malas decisiones. Nos involucraremos en actividades pecaminosas. Y tristemente, influenciaremos a otros para que hagan el mal. Cuando nos olvidamos de la voluntad de Dios, mi amado, haremos las decisiones incorrectas y tristemente vamos a influenciar a otros para que hagan lo mismo. Si no me cree, vaya otra vez al ejemplo de Eva. Eva influenció a su esposo Adán para que tomara o comiera del fruto, lo cual era prohibido. ¿Sí o no? Definitivamente. Si usted y yo como padre estamos en actividades pecaminosas, ignoramos la voluntad de Dios, ¿qué es igual? Estaremos influenciando a nuestros hijos, a nuestras amistades, a nuestros compañeros de trabajo. Dios nos ha puesto aquí a nosotros, mi amado, para ser agentes de cambios. No para que el mundo nos cambie a nosotros, sino para que nosotros cambiemos al mundo por medio del poder de la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que somos luz a este mundo, sal a este mundo. Somos los agentes que le ponen sabor a lo que está desabrido. La gente allá afuera está desabrida. La gente cree que tiene que estar gozoso, pero el verdadero gozo lo tenemos nosotros. Hay gente que está buscando el gozo en fiestas, en party, en cerveza, en ron, pero el gozo lo tenemos nosotros, porque sin ron hacemos tremendo fiestón. No necesitamos bebida para hacer una fiesta terrible, para estar gozosos, para saltar, para estar libres. Usted y yo tenemos un gozo, amado, que es indescriptible. Que en ciertas ocasiones podemos estar tristes, definitivamente. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque usted y yo sabemos para dónde vamos, ¿sabe? Conocemos la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo entonces comenzamos a hacer la voluntad de Dios, mi amado, vamos a influenciar a otros. La gente va a notar el cambio, la gente va a saber. Entonces, el objetivo que Satanás persigue a través de las mentiras es hacernos ignorar la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestra defensa? ¿Cuál es la defensa que Dios nos ha dado a nosotros? La defensa que Dios nos ha dado, mi amado, contra la mentira, contra los ataques del enemigo, es la palabra inspirada
de Dios. Este libro, mi amado, no contiene la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, esta es la palabra de Dios inspirada. Solamente la palabra inspirada por Dios, mi amado, puede derrotar y vencer las mentiras del diablo. Escúcheme bien. Solamente la palabra de Dios puede derrotar las mentiras del diablo. Usted y yo, mi amado, no podemos razonar con el diablo. Usted y yo no podemos razonar con el diablo. No podemos entrar en discusiones con el diablo. No podemos entrar en una conversación con el diablo. No se ponga. Además, Jesucristo nunca, la Biblia dice, cuando Satanás venga y lo ataque, póngase a hablar con él. Trate de convencerlo, a ver si se va para el cielo. Predícale. Él nunca lo dice en su Biblia. Usted nunca va a encontrar esto en la palabra de Dios. No podemos razonar con el diablo. Eva lo hizo y fracasó. Eva comenzó a razonar con el diablo, a comenzar a escuchar lo que el diablo estaba diciendo, a hablarle para atrás al diablo, a comenzar a razonar la escritura y cayó en pecado. Usted y yo no podemos razonar con el diablo. Ahora, la única arma que usted y yo tenemos para nuestra defensa, para atacar la mentira del diablo, es la palabra de Dios. No es lo que yo diga, no es lo que usted vea por ahí por YouTube o en una predicación, es la palabra de Dios. Nuestra única defensa es la inspirada palabra de Dios, mi amado. Y fue esta arma la que nuestro Señor Jesucristo usó cuando fue tentado por Satanás. Si usted lo encuentra ahí en Mateo capítulo 4. Ahora, el ejemplo nuestro, mi amado, nuestro ejemplo es Jesucristo. Por eso nos llamamos discípulos de Cristo. Somos sus discípulos, somos sus seguidores. Hacemos lo que Él nos enseñó a nosotros. Ahora, si usted ve ahí a Mateo capítulo 4, verso del 1 al 11, no lo voy a leer porque usted se lo sabe de memoria. Fue precisamente la tentación de Cristo Jesús. Él estaba en el desierto, 40 días de ayuno, se le presentó Satanás. Y Satanás lo tentó 3 veces, dice la Escritura. Ahora, yo no sé usted, pero yo creo que Jesucristo tenía todo el poder, pero Él nos dio ejemplo de que su palabra tiene poder. Y Él en su poder tenía el poder para sacar al diablo de ahí a patadas, por decirlo vulgarmente. ¿Sí o no? Él podía agarrar a Satanás por los cuernos. ¿Sí? Algunos dicen que tienen cuernos, yo no sé porque nunca lo he visto. O por la cola. Él podía haberlo cogido, haberle dado una golpiza y haberlo sacado de en medio. ¿Sí o no? Estamos hablando de Jesucristo, no estamos hablando de cualquier Pepito, el de la esquina. Estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, el creador de los cielos y la tierra, aquel que dice la palabra que Él es el principio y el fin, aquel que dice la palabra que Él es todopoderoso, aquel que dice la Escritura que Él fue desde un principio, Él creó la tierra, los universos con su palabra. Él tenía el poder para sacar a Satanás de en medio. Sin embargo, la Escritura dice que Él usó la palabra. Él usó la palabra. Jesucristo fue simple, sencillo. Sencillo, Él usó la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 17 nos dice la Escritura que la espada que usted y yo tenemos es la palabra de Dios. Una de las armas que nos dejó o nos enseñó el apóstol Pablo por medio de la palabra es que esta es la palabra de Dios. Esta es la espada del Espíritu. Con ella podemos defendernos. Es la espada del Espíritu. Podemos usarla efectivamente. Y si usted y yo vamos a derrotar las mentiras de Satanás, mi amado, debemos depender de la palabra de Dios. Si usted y yo vamos a derrotar las mentiras del enemigo, si usted cree que en el día de hoy hay mentiras que el enemigo le está diciendo a usted, que usted no sirve para nada, que usted es un mentiroso, como dije la semana pasada, si el enemigo está jugando con su mente, quiero decirle en este día que la única autoridad que usted tiene para contrarrestar eso es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ahora, esto nos da a nosotros varias responsabilidades. Usted tiene varias responsabilidades para esto. Usted y yo, la responsabilidad primera que tenemos es que debemos conocer la palabra de Dios.
Debemos conocer la palabra. Esa es nuestra responsabilidad. Debemos conocer la palabra de Dios. No hay razón ninguna, mi amado, para que un creyente sea ignorante de la palabra de Dios. No hay razón ninguna. Usted y yo, mi amado, debemos tomar tiempo para leerla y estudiarla. Usted y yo debemos tomar tiempo para leerla y estudiarla. Escúcheme. Usted y yo tenemos que hacer el tiempo, no encontrar un tiempo. Usted y yo no podemos sentarnos y decir, ay, deja ver si tengo tiempo para... Es que no tengo... Es que el tiempo se va rapidísimo. Yo llego de mi casa, hago esto y esto, y cuando vengo a ver ya tengo sueño y no puedo leer la escritura. Really. Si le da rewind a su vida, mi amado, en ese día, lo más probable usted se dio cuenta que sí trabajó. Se levantó tarde porque se acostó tarde. Entonces tuvo que irse corriendo para el trabajo, lo cogió el tapón, tuvo que ponerse a trabajar. Supervisor es un pesado, lo hace trabajar muchísimo. Cuando llega a su casa llega tan cansado que lo primero que hace, sobre todo los hombres, es ir directo como zombies a un control, a un diabólico control que hay en el sofá nuestro. ¿Sabe Dios dónde? Porque es diabólico, porque vamos nosotros, vamos los hombres, vamos ahí a la casa, nos quitamos los zapatos y la mano se estira rápido, cae el control. Y nos sentamos. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Y entonces la mujer no tiene tiempo porque la mujer llega y tiene que cocinar. Está ahí en los trastes. ¿O sabe Dios qué cosa está haciendo? Sí, porque hoy en día se metió un espíritu también diabólico. ¿No? Exacto. Un espíritu diabólico cuando la mujer dice, yo no tengo que cocinar, yo trabajo todo el día. Déjame no meterme ahí. Porque este no es el tema. Pero ¿sabe lo que estoy diciendo, no verdad? Usted y yo tenemos que hacer el tiempo, mi amado. Usted tiene que comprometerse con la Escritura, porque es la única manera que usted y yo vamos a conocer la voluntad de Dios. Hermano, el pueblo de Dios está muriendo porque no conoce su palabra. El pueblo de Dios está siguiendo doctrina falsa porque no estudia la palabra de Dios. Porque viene cualquier Juan de los Palotes y dice esto es lo que habló Dios. Y no está aquí en la Escritura. Y nos los comemos con papa frita. Puede venir aquí cualquiera que venga, el hombre más inteligente, el doctor en teología, lo que sea. Si no está aquí en la Escritura, mi amado, se va para afuera. Pero hoy tenemos gente y dice, porque es el ministro fulano de tal, o es aquel evangelista, o aquel que hace milagros. ¿Qué me importa a mí si hace milagros? Si no está en la Biblia, mi amado, es falso profeta. Puede tener el ministerio más grande del mundo, ¿sabe? Si no está aquí, está fuera de aquí. Pero la gente lo sigue porque no leemos la palabra de Dios. Tenemos la Biblia en la iglesia, en las casas nuestras como lujo, como un objeto decorativo. ¿Cuántos tienen aquí swords, espadas decorativas en la casa? ¿No? Hay algunos que tienen ese tipo de armas, pero así tenemos la Biblia, muchas veces la tenemos así como una espada decorativa. Uy, así la tenemos. Y algunos la tienen hasta abierta en el Salmo 90. Sí, Salmo 91, qué sé Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¡Ay! Terrible. No estoy hablando de nadie aquí, ¿sabe? Escuchen, mi amado, esto no es un lujo, es una necesidad que usted y yo tenemos de conocer la palabra de Dios. No es un lujo. Escúcheme, usted y yo estamos en guerra. El cristiano está en guerra. No estamos en tiempo de paz, estamos en guerra. Y nuestra guerra es contra el diablo y sus agentes. Eso es lo que dice Efesios capítulo 6. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Entonces estamos en guerra. No es un lujo usted y yo tener esta palabra de Dios, sino conocerla. No es un lujo. El soldado no tiene su arma de asalto, no le dan un arma de asalto porque le gusta coleccionar armas. A un soldado americano, o sea, de lo que sea, le dan un arma en tiempo de guerra para que la use, no para que la enseñe. No está ahí en la guerra y dice, ay, mira qué linda el arma mía. Mira lo que tengo. No, se la dan para que la use. Y la entrenan primero para que sepa usar el arma.
Pero hoy en día tenemos cristianos que estamos en guerra. Tenemos el arma que es la espada del Espíritu. No hay arma más poderosa que esta, ¿sabe? Mira qué lindo. Me compré una Biblia nueva. Es de estudio, pero no la estudia. Mira, un libro de ese tamaño así. Mira, aquí está de todo. Aquí está en griego, en hebreo. Aquí está lenguas extrañas. Aquí hasta sabe Dios, hasta habla Matusalén. Pero no la leen. No pasan tiempo con la Escritura. Leer la palabra de Dios, mi amado, no es un lujo, es una necesidad. Y nuestra responsabilidad es conocer la palabra de Dios. Oseas, el profeta Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Usted y yo debemos meditar en la palabra de Dios. Ahora, para meditar no es solamente, la leo y meditar es pasar tiempo en ella. Es estudiarla concienzudamente, es pasar tiempo ahí estudiándola. Tengo que hacer una pregunta, mi amado. Sea sincero en el día de hoy. Con usted mismo, no conmigo. ¿Nos deleitamos en la palabra de Dios o solamente la leemos porque es nuestro deber hacerla?